a esta hora de la mañana con el analista, el invitado muy recurrentemente por parte de Mina Radio, Juan Cubi. Juan, hemos recibido nosotros en la mañana de hoy a las 5 de la mañana una comunicación de parte de la izquierda democrática que dicen que Guillermo Lasso prefirió hacer una alianza con el Partido Social Cristiano, que votarán por los social cristianos y por lo tanto más parece, todavía no es información oficial, pero la más cercana es esta, y que da para que darnos cuenta que es posible que el Partido Social Cristiano tenga la presidencia de la Asamblea Nacional, sea con UNES o sea si es que se logra el acuerdo por acá con Pachacuti y la izquierda democrática. ¿Cómo mirar este panorama, Juan, por favor? Este panorama en donde, pues, la práctica política sigue siendo la misma de la que se decía, habrá esperanzas de cambiarla en alguna medida. Bienvenido a Mina Radio, buenos días. Buenos días, Salomón, gracias por el espacio. A ver, es un poco sorprendente el tema de las alianzas parlamentarias, porque hasta hace, no sé, a finales de la noche de ayer se hablaba de que estaría ya santificada la alianza entre Partido Social Cristiano, creo, y UNES, para darle a los socialistas cristianos la presidencia de la Asamblea. Esto que acabas de señalar, entiendo que es de hoy por la mañana. A 7 de la madrugada. Que dice la izquierda democrática. A ver, yo no me anticiparía a asegurar cuál va a ser el resultado de la elección hoy en la Asamblea, porque dadas las condiciones y las negociaciones puede ocurrir cualquier cosa. Tú sabes mejor que yo que en las elecciones parlamentarias siempre a última hora se han virado barcos transatlánticos, todo, y se ha hundido un acuerdo que ya estaba supuestamente pactado. De manera que había que esperar. Lo que yo partía de mi análisis era de este acuerdo que habría entre los socialcristianos y los correístas para darle a los socialcristianos la presidencia de la Asamblea, según declaraciones del señor César Rom, quien incluso ha anticipado la posibilidad de distanciarse del bloque parlamentario, del cual ha estado participando 25 años. Yo partiría de ese análisis, la posibilidad de que en efecto esta alianza, que sería absolutamente vergonzosa para el país, termine consolidándose hoy y dándole la dirección de la Asamblea a un social cristiano. Mira, es que justamente eso, ¿no? Los social cristianos no tienen un poco de pudor para hacer las alianzas de ahí, y la conformación de la denominada Comisión de la Verdad como uno de los ejes fundamentales para esta alianza. ¿Cómo verlo a dicha Comisión de la Verdad? Bueno, eso puede ser otro saludo a la bandera, porque creo que ha habido ya claridad en este país de que es imposible meterle mano a ciertos juicios que ya están prácticamente sentenciados en casación inclusive, ¿no? Yo creo que esos son algunos juegos pirotécnicos para encubrir lo que sí podría ocurrir. Esto es una posibilidad, es que se pongan de acuerdo para hacer una reforma constitucional, llamar una constituyente, alguna figura de ese tipo que sí permitiría, en ese caso, pues con poderes, con superpoderes o con otro tipo de mecanismo, sí podría buscar anular o tergiversar las decisiones de la justicia. Pero tal como está la situación de la justicia, de las normas, de las leyes, del COIP, de la Constitución, ese rato es imposible meter mano a esos casos, a no ser que pidan perdón y el presidente les indulta, que eso sí está dentro de las posibilidades, ¿no? Un indulto presidencial, pero tendrían que pedir perdón y eso no elimina el cometimiento del delito. Pero yo lo veo bastante complicada esta Comisión de la Verdad. Mira, Juan, yo sí quisiera consultarte. Esta alianza posible, muy posible, porque todavía, de acuerdo con Javier Herbas, el ex candidato de la izquierda democrática, aún tendrían esperanza, y esa noticia es de las 7 de la mañana. Entonces, te quisiéramos consultar esta unidad entre Partido Social Cristiano, Creo y UNES para lograr la asamblea, la dirigencia de la Asamblea Nacional, con el nombre de la gobernabilidad. ¿Cómo verlo? O sea, ¿cómo verlo de cara al país, de cara a las promesas del gobierno, de cara al gobierno que
Guillermo Lasso ha dicho del encuentro, por favor, Juan Cubi. Mira, los socialcristianos y los correístas son las fuerzas más desprestigiadas de la política nacional, por su pasado de autoritarismo y de corrupción. Que lleguen a un acuerdo, a mí no me sorprende, porque creo que ha habido una convivencia oculta durante 15 años entre esas dos fuerzas políticas. Lo que sí me parece gravísimo es que controlen el poder legislativo en función de ir resolviendo sus necesidades particulares. Eso sí sería peligrosísimo para el país. Y como tú señalas, el Partido Social Cristiano y el correísmo no han tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de pactar, hacer amarres, resolver sus necesidades particulares a espaldas al país. Frente a eso, yo creo que si es posible que el bloque de Pachacuti y la Izquierda Democrática mantenga una línea de conducta política firme, clara, respetando ese acuerdo que hicieron público y peleando por leyes y cambios legislativos que sean de beneficio colectivo, creo que haría un gran aporte. Así no le logren captar la presidencia de la Asamblea. Compañero Salvador. Licenciado Juan Cubi, buenos días. Bueno, estos acuerdos que según manifiestan quienes están ahí dialogando, dice que es por la gobernabilidad. Esto podría traerle consecuencias al nuevo presidente, a Guillermo Lasso, toda vez que la gente desde ya, sin que se haya concretado todavía, esperamos a ver qué pasa hoy hasta el mediodía aproximadamente en la Asamblea, podría traerle consecuencias al nuevo gobierno, podrían, como se ha llamado siempre, calentar las calles a su criterio, Juan Cubi. bueno, más que un eventual acuerdo de estos extraños en la Asamblea, lo que sí puede traerle problemas al gobierno es el anticipo de ciertas decisiones que va a tomar en política económica. Porque no se olvide que tenemos una crisis múltiple, no solamente una crisis económica, una crisis social, ética, una crisis sanitaria, y no veo yo que exista una decisión del presidente electo de tomar medidas que más bien contrarresten la grave crisis que ha afectado a los sectores más pobres de este país. En eso no hay claridad. Eso sí podría desatar una reacción de la gente, porque la gente de todas maneras, así el señor Lasso sea un banquero de derecha, por ser un nuevo presidente recientemente electo, la ciudadanía tiende a depositar sus expectativas en la nueva autoridad. Eso es muy normal. Y lo que esperaría es que ciertas cosas se resuelvan. A mí me parece que si eso no se resuelve, sería mucho más un detonante, mucho más grave que cualquier acuerdo parlamentario para, digamos, frente al descontento y a la desesperanza del pueblo. Hay sectores de opinión, Juan Cubi, que manifiestan que, bueno, haciendo un parangón, digamos, a un escrito bíblico que dice, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El presidente se ha comprometido, el presidente electo ha comprometido a luchar en contra de la impunidad, en contra de la corrupción y en contra de algunos eventos, ¿no? Si en esto, que es lo más sencillo, porque el presidente está involucrado y es el que decide, creo, en definitiva, en la posibilidad aquella de aliarse con UNES, no ha sido fiel con sus preceptos de campaña, tampoco habrá la posibilidad de esperarse una respuesta positiva en los eventos que tú señalas, por ejemplo, el económico, lo de la minería a cielo abierto, o cuando comprometan fuentes de aguas, también se comprometió a realizar, en fin, todas las promesas de segunda vuelta se irían un poco al traste con este ejemplo. Más o menos por ahí es el diálogo, Juan. Salomón, como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y yo lo que veo es que hasta ahora el presidente electo está, digamos, exponiendo unas buenas intenciones, pero en la práctica está tomando decisiones contrarias. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, ratificar a la señora Ivonne Baki como embajadora de los Estados Unidos con el único propósito de que se suscriba un tratado de libre comercio con ese país es ya una decisión que es contraria a cualquier propuesta de diálogo y de encuentro con ciertos sectores que van a verse seriamente afectados por un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Por ejemplo, los productores agrícolas, los pequeños campesinos, las comunidades indígenas, se van a ver afectados. Y no se ha llamado ni siquiera a dialogar, no se ha llamado a consultar a estos sectores. Entonces mi pregunta es cómo se asegura un encuentro nacional, una reconciliación o una gobernabilidad, como se lo ha dicho, con este tipo de decisiones.
Entonces me parece que el presidente electo no está calibrando bien sus decisiones para que concuerden con este intento de reconciliación nacional, de encontrar a todo el mundo en unos objetivos comunes, ¿no? Eso es lo complicado, y te estoy hablando, Salomón, de decisiones que son previas a su posesión. Eso no es un buen augurio, porque eso quiere decir que el momento en que se posesione va a seguir en una línea mucho más pragmática, de hechos consumados, tomando decisiones que no van a ser muy bien aceptadas por muchos sectores. Entonces, es cierto que en la población, mira, ha habido alguna esperanza y los pronunciamientos de Guillermo Lasso han ido apuntando para afianzar esa esperanza. Lo que tú dices, absolutamente cierto, y eso lo comprobamos acá en la Amazonía ecuatoriana, en diálogos con sectores de opinión y también con la gente con la que nosotros conversamos. Pero lo que te consultaría en este mismo instante es el desencanto. ¿Va a venir demasiado pronto hacia la personalidad, hacia la forma de que estará pretendiendo gobernar el señor Guillermo Lasso? ¿Va a haber un desencanto temprano, es la idea? A ver, tiene una oferta muy concreta que cumplir, y de eso dependerá que los primeros meses pueda tener una mayor aprobación o una menor aprobación del tema de la vacunación. Si es que en efecto resuelve el tema de vacunar a los millones de personas que ha ofrecido, si logra contener la pandemia, eso le va a dar un respiro indudablemente. Pero si eso no lo consigue, ya empezaríamos a tener un primer desencanto. Pero lo otro es la crisis económica. Claro, hay que salir de la pandemia para poder evaluar la capacidad de un gobierno de responder a la crisis. Pero ahí es cuando viene el tema del empleo, fundamentalmente, el tema de los estudiantes y su acceso a la educación superior, por ejemplo, otro tema crucial, urgente. Y entonces habrá que ver qué va a hacer o cómo va a resolver esas demandas de la ciudadanía. Y claro, si no lo hace con cierta premura, puede empezar a generar un desencanto en la población. Mira, yo me estaba acordando, y aquí con el compañero Salvador Usca dialogábamos en la mañanita de hoy, pues en el sentido de que Lenín Moreno, cuando inició el gobierno, por ejemplo, me acuerdo de una declaración famosa de Lenín Moreno que decía, oye, todos los dedos están apuntando hacia ti, Jorge Glass. O sea, tenía una aceptación muy grande del pueblo ecuatoriano, hasta la consulta popular inclusive, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos, Lenín Moreno subió hasta el 80% de su aceptación. Lo que puede suceder ahora con las vacunas del Guillermo Lasso, pero luego viene sucesivamente esto que le estamos llamando el desencanto, ¿no? El pacto a través que comenzaría con el pacto de la impunidad, como se le está llamando a lo que puede suceder en la Asamblea el día de hoy, Juan Cubre. Claro, el pacto de la impunidad y el reparto sería un pésimo precedente, una manera de inaugurar un gobierno bastante deplorable, ¿no? Pero tal como estamos viendo, parece que esa va a ser la salida para tratar de conseguir una mínima, no gobernabilidad, un mínimo blindaje frente a una asamblea de oposición. Y esto lo digo, resulta complicado porque a veces un buen estadista puede gobernar con una asamblea de oposición, es posible hacerlo. Si las negociaciones y los planteamientos son coherentes, es posible hacerlo. Si tú vas a sacrificar una línea ética y una conducta de compromiso con la gente por llegar a un acuerdo parlamentario, eso es grave, porque eso pasa facturas. Como tú bien señalas, Salomón, la gente se va a percatar. ¿Cómo es posible que estas personas que supuestamente se han pasado peleando durante años terminen pactando un reparto de los puestos? Porque va a ser eso, además, ni siquiera va a ser un acuerdo para una serie de leyes o de estrategias de la Asamblea, va a ser un acuerdo para el reparto, para el control de las comisiones, de la presidencia y el manejo de ciertos recursos. Y claro, la gente, si eso no funciona, si eso no empieza a generar respuestas a sus necesidades, la gente no solamente que se desencanta, sino que empieza ya a mirar con suspicacia este tipo de decisión. Y si el presidente de la República es parte de estas alianzas, de estos pactos, claro que termina siendo salpicado por esa suspicacia que tiene la gente. Ahora, dentro de las ventajas de las redes sociales, es que sí marcan, Juan Cubi, también la ética de los personajes, ¿no es cierto? A este caballerito por acá, esto prometió tal cosa, y pues se difunde un poco más entre la ciudadanía también el comportamiento ético, y eso es justamente lo que está poniendo en juego el presidente de la República
al ser parte, al aupar este tipo de encuentros, encontrarse con los victimarios, sino con las víctimas, ciertamente, Juan Cumí, para ir concluyendo este diálogo. Mira, el presidente tenía una posibilidad de salir airoso de esta situación y era facilitar la presencia de Salvador Quispe. Y en este país, en este momento, era la mejor opción para renovar la política. Porque además de un acuerdo público con la izquierda democrática para ciertas líneas de funcionamiento de la Asamblea hubiera sido excelente. Y sin necesidad de tener a alguien de bolsillo, como puede ser un social cristiano, hubiera podido plantearse una relación de armonía y de conflicto, pero positivo, constructivo, con una asamblea. Si va a hacer esto, que estamos al menos especulando que podría ocurrir el día de hoy, claro que en efecto está sacrificando un capital político que no es grande, Salomón. No olvidemos que el presidente Lasso no llega en las mejores condiciones a la presidencia. Así es. Tuvo 20% de votación en la primera vuelta, luego tuvo pues una votación contra el correísmo que fue muy fuerte, pero que no necesariamente es de apoyo a Guillermo Lasso. Entonces es una presidencia bastante frágil, bastante débil, que tiene que consolidarse, pero consolidarse con las decisiones y las acciones. Pero si empieza a trastabillar con este tipo de acuerdos, que algunos los han calificado como de contra natura, pero que a mí me parece que son absolutamente naturales, considerando a los personajes, creo que sí está poniendo muy en riesgo su poca capacidad o su poco capital político que tiene este momento.